Hola, en este video te enseñaré todas las formas que tienes para ganar dinero dentro de CosTV que casi nadie o nadie te ha dicho. Así que empecemos. La guía está organizada de la más conocida a la que pocos conocen y de cómo estarías descubriéndolas entre más te familiarizas con la plataforma. De ser ese el caso, notarás cómo algunas van de la mano y es más sencillo de explicar de este modo. Los popcorn son una moneda que únicamente se pueden usar en la plataforma y sirven como tickets de lotería para reunir COS, también llamado contentos, la cual es una criptomoneda que sí podemos retirar y cambiar por dinero físico. Luego de registrarnos podemos empezar a ganar dinero reclamando pop de tres maneras. La primera es viendo videos. Para esto debe presionar cualquier video en la plataforma, de preferencia los videos que tengo en mi canal, y mientras se reproduce se estará llenando una barra que está a un lado de la cantidad de pop en su cuenta. Cada vez que la barra se llene te darán 20 pop y significa que viste un minuto de video. Los videos de tendencia se llenan el doble de rápido y en el día solo puedes recibir 500 pop por ver videos. La segunda manera es iniciando sesión diariamente y en esta podemos reclamar de 50 a 300 pop dependiendo del día. En el día 3 podemos intentar ganar Ethereum, pero es necesario pagar 2000 pop para probar suerte, lo cual no recomiendo hacer ya que puedes terminar perdiendo. En el día 7 se puede intentar de forma gratis, pero si no ganas solo te darán 300 pop. La tercera forma es abriendo un cofre de tesoro gratis por día y puedes ganar de 150 a 300 pop. Puedes abrir 10 cofres más al día, pero necesitas pagar 10 COS por cada cofre. En ambas formas aparece un contador que nos indica cuándo se puede volver a reclamar todas las recompensas diarias en pop, y esto se restablece con la zona horaria UTC 0, tanto para el inicio de sesión, cofres de tesoro o ver videos. Cuando tenga algo de pop reunido lo puedes cambiar a COS mediante sorteos si te diriges a la búsqueda del tesoro, también llamado lotería COS. Cada sorteo cuesta 100 pop, pero te recomiendo reunir una gran cantidad de pop y usarlas para hacer 5 sorteos seguidos con 480 pop, teniendo un descuento del 4%. Te recomiendo que lo mucho realices 20 sorteos de 480 pop al día porque llega un punto en que deja de darte recompensas en forma de COS, así que te recomiendo esperar e intentarlo al día siguiente. Los COS que recibas de la lotería serán almacenados en la billetera CosTV y los puedes retirar una vez tengas como mínimo 500 COS o los puedes mover a la billetera Mainnet con el mismo monto de 500. Volviendo a la sección de búsqueda del tesoro, puedes abrir más cofres aparte del cofre diario, pero necesita pagar 10 COS de la billetera CosTV por cada uno y solo puede comprar 10 en un día. La diferencia entre los cofres pagados y los gratuitos es que en los gratuitos solo puedes ganar pop y en los pagados las recompensas pueden ser de 1, 5, 10, 20, 50 o hasta 100 COS e incluso pueden ser en Bitcoin o en Ethereum. Las recompensas son mejores, pero para tener una mayor posibilidad de ganar y no perder es recomendable tener como mínimo 100 COS en su billetera de CosTV. Otra manera fácil de ganar dinero es dejando me gusta a los videos y comentarios en videos que tengan menos de 7 días de haber sido publicados. Una vez se ha liquidado el video tras los 7 días, recibirás tu recompensa en forma de BES en tu billetera Mainnet y ya no se podrá dejar el me gusta. Para el caso de los comentarios también es lo mismo, pero aquí te cuentan los 7 días de haberse publicado el comentario. Es importante recordar que solo puedes dar alrededor de 30 me gustas por día indicado en la barra azul de energía. Si esta barra se acaba, tienes que esperar a que se vaya llenando con el paso del tiempo. La recompensa que recibes por dar me gusta varía dependiendo de si es dejado en un video o en un comentario. Pero puedes aumentar tus recompensas si aumentas la cantidad de BES almacenados en tu billetera Mainnet. Y toda esa explicación la tienes en un video dedicado a ese tema. Otra manera de ganar BES es recibiendo me gusta en comentarios que publiques dentro de los videos más recientes, ya sean tuyos o de otros usuarios. De preferencia que sean videos publicados el mismo día o la misma hora, ya que tus comentarios serán más visibles, por lo que es más probable que recibas una mayor cantidad de me gusta de parte de otros espectadores que vean el video. Y la recompensa la recibirás en tu billetera Mainnet una vez que tu comentario cumple los 7 días de haber sido publicado. Cuando tengas como mínimo 10 BES podrás recibir recompensas pasivas cada semana.
Para esto nos tenemos que ir a la cuenta Mainnet, presionar la opción votar en el activo BES y elegir alguna de las cuentas COS oficial BP que estén entre los primeros 21 de la lista. Entre más BES tengas en tu cuenta, mayor será tu recompensa dependiendo de cuál cuenta hayas elegido. Por último, solo tendrás que esperar 2 semanas para poder recibir tu primera recompensa y las demás se entregarán los miércoles de cada semana reflejados en las recompensas de tu cuenta Mainnet. En caso de que quite su voto y decida cambiarlo por otro, tendrá que esperar nuevamente las 2 semanas iniciales para recibir semanalmente las recompensas. Es por eso que recomiendo mucho depositar COS a su cuenta Mainnet de COSTV para cambiarlo a BES y tener todos estos beneficios que te acabo de mencionar. Ahora sí, la manera por la que muchos entraron a COSTV es por la posibilidad de ganar dinero publicando videos y puedes hacerlo de distintas formas. La primera es publicando un video y recibir me gusta en los primeros 7 días de haber sido publicados. Por cada me gusta recibirás una cantidad diferente, ya que esto depende de la cantidad de BES que tenga el usuario que da el me gusta. Es por eso que te conviene sugerirle a tu audiencia que almacene la mayor cantidad de BES para que tú como ellos puedas tener mayores recompensas. Cuando los 7 días se hayan pasado recibirás todas las recompensas en forma de BES directo a tu billetera Mainnet. Una segunda forma de ganar dinero con tus videos es al recibir votos de regalo de parte de tus espectadores. Cuando alguien manda un voto de regalo, tú como el creador del video recibirás el 60% de la recompensa en forma de BES en tu billetera Mainnet de forma inmediata y el 40% restante será para COSTV. Con esto pensarás que te quitan una buena parte de las recompensas y tienes razón, pero te diré los beneficios que trae recibir votos de regalo en unos momentos. Una tercera manera es publicando tu video como solo fans. Esta es una función que te permite establecer un número de votos de regalo que el espectador deberá enviarte para poder desbloquear tu video. Aunque no hayas enviado ningún voto de regalo, todavía los espectadores pueden comentar y dejar su me gusta sin haber desbloqueado el video. Pero esta función está destinada para el contenido exclusivo que puedas tener. Las recompensas las seguirás recibiendo en BES con el reparto de 60 y 40 que te mencioné hace unos momentos. Pasando de creador a espectador, puedes entregar votos de regalo en algún video y dejar un comentario para que este sea destacado sobre los demás y puedas recibir me gusta más fácilmente. Cuando alguien entrega votos de regalo se aumenta la promoción del video, es decir, las veces que se muestra y donde se muestra son más variadas y más numerosas, significando que el video tenga más visitas y por consecuencia tu comentario destacado tenga la posibilidad de recibir una mayor cantidad de me gusta a lo largo del tiempo que tiene para recibirlos. También recomiendo hacerlo en videos que sean publicados en ese mismo momento o máximo en el mismo día, ya que tienes la posibilidad de recibir más me gusta y si alguien entrega más votos de regalo que tú, te quitará el posicionamiento, pero tu comentario quedará en la segunda posición por la cantidad de me gusta recibidos antes, lo cual no está nada mal porque en promedio las personas dan me gusta a los primeros 5 o 10 comentarios de un video. Esto lo sé porque normalmente al publicar un video añado máximo 10 comentarios y los primeros son los que obtienen más me gustas, lo cual también es otra estrategia que puedes seguir para ganar más BES con el mismo contenido. Otra de las criptomonedas que podemos ganar en COSTV es el USDT, una moneda digital estable con valor igual que el dólar estadounidense. La manera en la que la podemos ganar es mediante el modo anuncios que podemos solicitar al tener 500 suscriptores en tu canal y 1000 visualizaciones en los videos publicados durante la última semana. Una vez activada esta opción, aparecerán anuncios al iniciar los videos y cada vez que alguien visualice el anuncio estaremos ganando. También aparecerán banners en la parte inferior de la pantalla donde ganas si los usuarios presionan sobre ellos. Si tienes activada esta opción, cada día estarás recibiendo informes en tu correo sobre las ganancias diarias y semanales de tus videos. Es necesario recordarte que el reparto de ingresos por anuncios es de 60% para el creador y 40% para la plataforma. Algo muy interesante que debes saber es que los anuncios tienen un valor diferente y que además podemos forzar a que aparezcan anuncios de alto valor en nuestros videos. Si te interesa todo esto, te recomiendo que veas toda esta serie de videos así como te los muestro en pantalla para que puedas entender y aplicar esta estrategia de ingresos. Otra manera de generar más ingresos es recibiendo BES prestados de otros usuarios durante un tiempo determinado. Si a alguien de tu audiencia le interesa apoyarte de otra manera que no sean los me gusta o los votos de regalo, puede hacerlo otorgando una parte de los BES de su cuenta durante el tiempo que quiera. Por ejemplo, dar 10.000 BES durante un mes. Esto hará que el valor de tus me gusta aumente y recibas muchos más BES en las recompensas por votos BP que te mencioné hace unos momentos.
Para que esto ocurra necesitas compartir el nombre de tu cuenta mainnet que está debajo del UID de tu canal en el centro personal. En ocasiones Costivi hace colaboraciones con otras empresas para repartir criptomonedas gratis a los usuarios que quieran participar usando y promocionando el proyecto. Este tipo de campañas y dinámicas las puedes encontrar anunciadas desde su sección destacada en la plataforma o a través de Medium y sus redes sociales. Recuerda seguirlas para estar informado y conocer los requisitos para participar. Podemos publicar stickers creados por nosotros mismos para que los usuarios puedan comprarlos y utilizarlos en los comentarios de cualquier video. De esta manera nosotros podemos obtener ingresos por cada venta de stickers. Para solicitarlo necesitamos crear stickers que sean de nuestra propiedad y originales, además de cumplir una serie de requisitos para luego llenar un formulario de solicitud y pagar una cuota de 3000 COS para que puedan ser publicados. Algo de reciente incorporación es la opción de generar ingresos por resolver contenido controversial, pero eso sigue en fase beta y disponible en pocas regiones, que es mejor hablar de ello en otro video cuando esté disponible para todos. De una forma externa a la plataforma podemos generar ingresos con enlaces patrocinados. Hay sitios que venden sus productos o servicios y tienen un sistema el cual te recompensa si promocionas y realizas una venta o consigues que los referidos realicen una actividad. Por ejemplo, los enlaces de afiliado de Amazon, donde por cada venta recibes un porcentaje del costo total del producto. Son estos sitios donde puedes tener muchos más ingresos en un periodo corto de tiempo sin invertir, ya que es Costivi quien se encarga de recomendar los videos y lo único que debes hacer es mencionar estos productos dentro del video y dejar los enlaces de afiliado en la descripción y comentarios del video. Asegúrate de informarte y no compartir sitios estafas, porque solo ocasionarías que tus seguidores pierdan su tiempo y dinero e incluso la confianza que te tienen. Esto se puede convertir en tu fuente principal de ingresos y darte ganancias de más de 3 cifras. Pero si quieres potenciar esto necesitas hacer que tus videos sean más recomendados y es por eso que te recomiendo ver el video que te está apareciendo en pantalla. Además recordarte de que te suscribas y dejes tu me gusta en este video. Sin más por el momento, hasta luego.